Sean bienvenidos, soy el pastor Julio Daniel Vega y desde Agua Viva Virtual, tu iglesia en casa, te comparto un mensaje bíblico e inteligente acerca de una verdad. Vamos a necesitar fe, sí, pero vamos a necesitar fe para una nueva normalidad. No solamente confiar en Dios, sino confiar de una manera nueva, de una manera más profunda, de una manera más auténtica, de una manera más real. Lo vamos a necesitar porque las condiciones que nos impone esta pandemia y cuando esta pandemia sea vencida, las condiciones que nos impondrán, las transformaciones que vendrán, van a demandar de nosotros mucha fe. Y más que mucha, una fe viva, cierta, auténtica, una fe que no se rinda, una fe que vea la victoria y la bendición de Dios. No cabe duda, hermanos, que la nueva normalidad traerá, y ya está trayendo, nuevos retos, nuevas adversidades, pero también traerá sin duda nuevas bendiciones, nuevas conquistas, nuevas victorias. Y podemos nosotros, cada uno, y debemos además, estar allí para alcanzar, para arrebatar toda esa bendición para nuestra familia, para nuestra vida. Porque toda esa bendición que habrá es una bendición que Dios preparó para nosotros. Y tenemos que aprender a arrebatar, es la palabra que usa la Escritura, arrebatar esas bendiciones. Y por eso vamos a comenzar esta serie de mensajes que se llaman Fe para una nueva normalidad. La palabra de Dios, quiero leerlo para ustedes, nos hace un llamado muy enérgico. Realmente es una arenga. En Romanos 12:2 dice el Señor: no os conforméis a este siglo. Dios nos dice, nos advierte, nos señala que el conformarnos no es bueno. No es bueno, ¿por qué? Porque esta realidad siempre se está transformando. Porque este mundo se está transformando. Lo que pasa es que nuestra vida es tan pequeña que a la luz de la historia universal, pues es un punto diminuto. Y nos hace sentir que pues hay estabilidad. Pero si tomáramos la historia universal como dos hojas frente a nosotros, se los digo con conocimiento de lo que estoy diciendo, si tomamos la historia universal como dos hojas ante nosotros, veríamos en ellas solamente una constante: cambio, cambio, cambio. Los periodos de estabilidad han sido muy breves. Claro, a quienes les han tocado, dado que su edad, dice la palabra, llega a los 80 años entre los más robustos, pues lógicamente esas personas dicen, no, ahorita hay una estabilidad. Pero si miramos la vida a la luz de la historia, nuestros 80 años son un punto diminuto. Y lo que vemos, la verdad, es un constante cambio. Como decía Heráclito de Éfeso, el filósofo griego, que lo único constante en la realidad es el cambio, la transformación. Y la palabra de Dios por eso nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Dios nos llama a transformarnos. Y hoy, no solamente Dios, sino la vida, las situaciones, nos llaman a transformarnos. Y dice la palabra, ¿por medio de qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vamos a necesitar darnos el permiso, la oportunidad que Dios nos da de ver una transformación, una renovación de nuestro entendimiento. Podemos también, por supuesto, quedarnos anclados a un pasado, añoranza nostálgica de un pasado, que en las más de las veces se convierte en algo muy negativo. Porque ¿de dónde surge esta nostalgia,
esta añoranza neurótica de un pasado? Pues de una tendencia natural del ser humano, que es la evitación de un presente difícil o al menos incierto. Hoy tenemos dificultades, pero peor, tenemos incertidumbres. Esa es la verdad. Ni siquiera los grandes gobiernos podrían decirnos con certeza qué va a pasar, ya no digamos en los próximos años, simplemente en el 2021. Difícilmente algún economista daría un vaticinio firme de la economía. Difícilmente un estudioso de la geopolítica nos diría qué va a suceder en el mundo en el próximo año, ya no digas en los siguientes 10. Y esto genera incertidumbre. Y la incertidumbre nos lleva a una añoranza nostálgica de un pasado, pero es una evitación. El Señor no quiere eso. El Señor dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios quiere que nazcamos a un nuevo día, porque este es el día que hizo el Señor, y nos gozaremos y alegraremos viviendo en él. Es importante que nosotros nos demos cuenta que solo renovándonos, dice la palabra de Dios, podremos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En todo cambio, en toda transformación, dicen los elegantes, en todo rompimiento paradigmático, apréndanse la frasecita, ¿verdad? En todo rompimiento paradigmático, que quiere decir en toda transformación de una realidad a otra, pues naturalmente ha habido retos, ha habido dificultades, ha habido, por supuesto, incertidumbre, pero en cada una de ellas, la mano bendita de Dios siempre ha estado. Si miramos la historia universal, les decía, pues vamos a ver cómo un imperio se establecía y se daba una estabilidad para que luego ese imperio cayera y comenzara una nueva normalidad, y ese imperio nuevo, bueno, pues de alguna manera daba estabilidad, y luego ese imperio caía y caía y caía. Y en cada momento, pues había lo mismo que con nosotros: incertidumbre, dolor, tristeza, miedo. Pero si miramos la historia, aunque todo ha sido transformación y transformación, la mano de Dios ha sostenido la historia de la humanidad. ¿Por qué? Por lo que dice en el Salmo 29:10. Dios preside en el diluvio y se sienta en su trono a gobernar como un rey. Dios está llevando la vida de la humanidad en sus propósitos. Y la palabra de Dios nos llama a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y si miramos las páginas de la Biblia, vemos lo mismo, hermanos. Esto de la nueva normalidad no tiene nada de nuevo. Si nosotros miramos la palabra de Dios, vemos lo mismo. Transformaciones, transformaciones y transformaciones. Les doy un ejemplo. Miren, por ejemplo, cuando los hijos de Dios llegaron a Egipto, ellos venían de una normalidad. Ellos eran pobres, parias. ¿Por qué llegaron los hermanos de José, los hijos de Jacob? ¿Por qué llegaron a pedir de comer a Egipto? Porque no tenían que comer. Eran parias. Pero yo les aseguro que ya se habían acostumbrado, que ya tenían establecido, pues sí, somos parias, no tenemos que comer. Así que venimos, Señor de Egipto, a suplicar que nos dé algo de comer. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Bueno, dice que José, en ese tiempo, él era el gobernador de Egipto y él gozaba del favor y de la simpatía del faraón. Así que cuando llegaron, su normalidad cambió a una nueva normalidad muy hermosa. Porque imagínense eso, llegaron a Egipto cuando José era el gobernador. Así que ahora vida de reyes, ¿sí? Y cuando murió el faraón,
¿Qué dice la palabra? Que los siguientes gobernantes de Egipto ya no vieron con los mismos ojos a los israelitas y terminaron haciéndolos ¿qué? Esclavos, ¿lo ven? Y ahora entraron a una nueva normalidad. Su nueva normalidad, ¿cuál era? Era ser esclavos. El tiempo de José había terminado. Ahora eran una nueva normalidad. Años después, llegó Moisés, ungido de Dios, para llevarlos luego de milagros maravillosos hacia la libertad. Y salieron de Egipto libres, pero en un desierto. Y enfrentaron una nueva normalidad. Y ustedes han leído la Biblia y conocen perfectamente que incluso se nos cuenta en el libro del Éxodo cómo ante los retos de esa nueva normalidad del desierto, no faltaron algunos que empezaron a decir, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Allá comíamos carne y sandías. A mí me impresiona mucho ese ejemplo de este proceso de la mente humana que les voy a explicar, que se llama idealización del pasado, idealización neurótica, fantástica de un pasado. ¿Saben? Ellos no comían carne en Egipto. Bueno, yo no dudo de que alguna vez por ahí un pedazo de carne, pero ellos comían mendrugos de pan. La prueba está que en la Pascua, la tradición judía, al tomar el pan, lo parte y dice, comimos pan partido, pan de esclavos. Ellos estaban acostumbrados a ni siquiera comer un pan completo, sino pedazos de pan. Y ahora decían, sí, pero cuando estábamos en Egipto comíamos carne, comíamos sandías. Eso se llama idealización neurótica de un pasado. Muchos lo vivimos y es una de las trampas más crueles de la mente. Es una trampa de la mente, es un proceso que se genera inconscientemente y que lleva a una persona ante los retos del presente a idealizar un pasado que tal vez nunca existió, pero que se abraza a él como una forma de evitar los riesgos de un presente. Pero yo llamo cruel a ese proceso, porque un proceso así, hermanos, lo único que hace es despojarnos de lo único que tenemos, el presente. Despojarnos de las bendiciones que Dios preparó para nosotros en el presente. Si ese presente es difícil, si ese presente implica retos, pues así es. Pero ¿dónde podríamos encontrar las bendiciones de Dios si no en la realidad? Pero esas personas viven evocando un pasado que no está, que no existe. Y lo peor, que les priva de un presente. Sí, es cierto, el pueblo de Dios estaba ante una nueva normalidad. Ahora estaban libres, pero en un desierto. Y no había muchas cosas. Pero Dios hace caminos donde no hay y abre fuentes de aguas en los desiertos y suple todo lo que falta. Y esa es la fe, creer que el Señor lo hará. Creer con certeza en lo que no vemos, con convicción en lo que esperamos. Esa es la fe. Y para eso necesitamos transformarnos. Dice el Señor, repito, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Es una orden de Dios. Tenemos que transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que despertar a esta nueva realidad. Tenemos que comprender que aquella realidad ya no existe. Y no necesitamos, no ganamos nada, no nos sirve de nada idealizar la carne y las sandías de Egipto. Es mejor abrir los ojos para mirar la bendición de Dios en este presente, para mirar los caminos que Dios nos va a abrir, las bendiciones que va a manifestar.
Nuevas son cada mañana sus misericordias. Y nosotros necesitamos comprenderlo. Por eso el Señor dijo en el libro de las Lamentaciones esa promesa, que las misericordias de Dios eran nuevas cada mañana, porque Él quería advertirnos que las realidades que vivimos son nuevas en cada mañana. Las nuevas realidades no son asunto tan nuevo. La verdad es que a lo largo de la historia todo ha sido cambio, cambio. Nosotros somos tan diminutos, nuestra vida es tan pequeña, 80 años en los más robustos, que parados en la historia sentimos como que hay estabilidad. Pero si tomamos la historia en 2 páginas, todo lo que vemos es cambio, cambio, cambio. No lo percibimos, les digo, por lo diminuto que somos, igual que no percibimos que el planeta está girando a más de 400 kilómetros por hora en este momento. Impresionante. Pero es una mole tan grande, es una masa tan gigante, que nosotros parados aquí, tan diminutos, no percibimos. Pero en su movimiento de rotación, la Tierra va a más de 400 kilómetros por hora, girando sobre su propio eje. Pero no lo percibimos. Así no percibimos los cambios. Pero esos cambios son incesantes. Y Dios nos necesita así, no anquilosados, no pertrechados en un pasado, no viviendo una realidad que no existe, no añorando una carne y sandías como los israelitas, que nunca estuvo. Porque si se miraran realmente, eran esclavos y Dios los había sacado a libertad. ¿Pero a qué libertad, Señor? ¿A una libertad en el desierto con escorpiones y serpientes? ¿Y quién te ha dicho que las bendiciones de Dios no implican precios, esfuerzos, sacrificios, renuncias? ¿Quién te ha dicho eso? En todo lo que el Señor nos da, hay un trabajo y un esfuerzo. Con esperanza debe arar el que ara, arar la tierra con esperanza. Dios siempre nos bendice. La tierra dará su fruto, los cielos darán lluvia, pero Él quiere nuestras manos arando, trabajando, esforzándonos. Y se los digo porque hoy vamos a hablar de un ejemplo de esta transformación impresionante que a veces la realidad tiene. Yo estoy seguro que ustedes y yo seremos recordados como esta generación que vio una transformación de la realidad como hacía muchos años no se veía. Esta pandemia está transformándolo todo y no lo esperábamos. Todavía nosotros, ¿verdad? A fines de diciembre celebrábamos las fiestas decembrinas y bendecíamos a Dios por un año nuevo, sin imaginar lo que traería el 2020. Algunos teníamos, por supuesto, ya un conocimiento de algunos problemitas de una epidemia allá en China, pero éramos los menos. La mayoría ni siquiera imaginaba lo que habría de venir. Pero Dios en su bondad nos enseña esto en su palabra. Tomen sus hojas de mensaje y vamos a Josué capítulo 1, que es la primera lectura. Josué capítulo 1. Aquí vamos a ver un ejemplo de 2 cosas, de cómo la vida se transforma de golpe y de cómo la mente lo resiste, como una tendencia evitativa de los retos de la realidad. Dice así en Josué capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. ¿Creen ustedes que esto era una noticia, una información nueva? Por supuesto que no. Josué, igual que el pueblo, tenían días y días llorando la muerte de Moisés.
Moisés, ¿qué representó? Moisés representó un gran presente, una gran bendición, un tiempo maravilloso en que un hombre de Dios fue usado por el Señor para dar bendición, victoria y llevar al pueblo de Israel por el desierto hacia la tierra prometida. Hay presentes que no quisiéramos que terminaran. Hay presentes que quisiéramos conservar para siempre, pero no es la realidad. La realidad es el cambio, la transformación. Y por eso leímos en Romanos 12:2, dice la palabra, no os conforméis a este siglo, no os hagáis anquilosados, no se pertrechen en un pasado. Transfórmense, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque sólo de esa forma podrán llegar a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cuándo? Cuando vean las bendiciones de Dios en esas nuevas normalidades. Pero cada vez que la vida cambia, hermanos, naturalmente lo resistimos. Y aquí está un ejemplo. El Señor tuvo que ir a Josué y decirle, Josué, mi siervo Moisés ha muerto. No quería decir vengo a informarte. Ellos tenían días y días llorando a Moisés. Lo que quería decir es, Josué, esta es la realidad. La vida no se hace de anhelos, de suspiros nostálgicos. La vida es esta realidad que día a día acontece. Moisés ha muerto. Esta es la realidad. Su tiempo terminó. Pudo ser el tiempo más hermoso, pero terminó. Y ahora tienes que tomar fe para una nueva normalidad. Sigan leyendo. Mi siervo Moisés ha muerto. Este era el dolor. Y le dijo, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Lo primero fue, esta es la realidad y es dolorosa, pero es real. Moisés ha muerto. Pero hay otro aspecto de la realidad. Levántate, Josué. Llegó la hora. Una hora que quizás anhelabas, pero que cuando llega temes. Porque era muy cómodo ir detrás de Moisés. Era muy hermoso resolver las cosas con una espada, con el valor que Josué tenía. Pero ¿quién llevaba la gran carga del pueblo de Dios? Moisés. Pero ahora Moisés ha muerto. Josué, levántate y pasa este Jordán. Llegó la hora. Dios nos enseña con ello que siempre hay nuevas realidades. Ahora Josué estaba ante una nueva realidad. Él no podía quedarse suspirando por aquel tiempo cuando Moisés levantaba los brazos al cielo y él iba comandando las tropas con su espada a pelear contra los enemigos. No podía quedarse suspirando. Tampoco podía aferrarse neuróticamente a un pasado. Sí, cuánta bendición, cuántas victorias, qué bendiciones vivimos, aunque fueran ciertas. Eso había terminado. Ahora, si habrían de darse bendiciones, si habría de haber victoria, si habría de existir bendición de Dios, sería porque tú, Josué, te levantes y lo conquistes. Levántate, le dijo el Señor, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y en tercer lugar el Señor le dijo, y no es un reto pequeño. Mira, verso 3, léanlo, Josué 1:3. Yo os he entregado
como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Así que la noticia de una nueva realidad incluía: 1, el dolor, ya no está Moisés. 2, el desafío, ahora eres tú, ya no hay Moisés, ahora te toca a ti. Y tercero, y la tarea es muy grande, muy grande. Yo creo que como hijos, nosotros nunca aquilatamos el esfuerzo de nuestros padres, su tesón, su trabajo, su dedicación, su entrega, su compromiso, hasta que somos padres. Y hasta que ya no está Moisés. Y ahora es un Josué el que tiene que ir a responder a los nuevos retos. Pero esto es importante, que entendamos que siempre hay nuevas realidades, que oír esto de la nueva normalidad no es tan nuevo, que en la historia universal todo ha sido cambio, que en las páginas de la Biblia los hijos de Dios han ido de una a otra normalidad, y siempre, siempre Dios ha estado con ellos. ¿Pero saben por qué? Porque siempre han tenido la capacidad que Dios pedía a Josué. 1, Moisés ha muerto. No te aferres neuróticamente a un pasado. No desarrolles esa tendencia evitativa de un presente. Moisés ha muerto. Podríamos llorarlo toda la vida, pero esta no es la realidad. La realidad es que ya no está. La realidad es que ahora Josué tenía que tomar ese lugar. Y lo más importante, que había un reto tremendo, grande, que demandaba una acción inmediata. Hermanos, la economía, la vida social, la vida productiva de nuestros días, de estos días, 27 de septiembre, de los días para concluir el año, el 2021, cuando la pandemia sea controlada perfectamente, los días que seguirán serán días de grandes retos. Y la palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Y yo no dudo ni un instante que dentro de 5, 10 años habrá valientes en Cristo, valientes con la fe puesta en Dios, que darán testimonio de cómo en medio de la pandemia, después de la pandemia, vieron el fruto de su negocio, vieron la bendición del Señor en su empleo. No me cabe duda, pero tampoco me cabe duda que habrá, como en cada generación, los que renunciaron a un presente y neuróticamente se deleitaron en la nostalgia de un pasado, de una situación que quizás ni existía, porque parte de ese proceso se llama idealización del pasado. Empezamos a creer que en ese tiempo éramos tan felices. Hay personas así que idealizan neuróticamente un pasado que nunca existió. Así lo dicen. No, mira, yo antes de casarme, no te imaginas, yo era tan feliz. No, yo tuve una vida maravillosa. Mi papá era un dulce. Haz de cuenta un bombón. Era un dulce. Quienes conocimos a ese señor, decimos, pues habrá sido dulce de chamoy, porque era más agrio que nada. Pero se da la idealización del pasado, de un pasado que nos sirve para condolernos de un presente en el que no vemos bendición. Si tú quieres vivir eso, ese es el camino. Y lo ves en las páginas de la Biblia. Mujeres y hombres diciendo, ojalá hubiéramos quedado en Egipto, donde comíamos carne, y mencionan frutas. Era mentira.
idealizan un pasado por el miedo a un presente. Un hijo de Dios no está llamado a eso. Un hijo de Dios está llamado a despertar, a llorar como Josué por un pasado que amaba, pero también a limpiarse las lágrimas y abrir sus ojos y comprender que si pasas la vida llorando por haber perdido el sol, las lágrimas no te permitirán ver las estrellas que todavía el Señor hace brillar en la más oscura de las noches. Tú y yo necesitamos, como Josué, oír que Dios nos dice: Moisés ha muerto. Ese pasado ideal, hermoso, ya no está. Ahora está un presente. Y dice la palabra de Dios que algo importante es dejar de compararnos, dejar de comparar, de idealizar ese pasado, porque entonces nunca lo vamos a alcanzar. La segunda realidad es que hay cosas que nunca volverán a ser como antes. Léanlo en Deuteronomio 34. Deuteronomio 34, versículo 5 en adelante, dice: Y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor. Y lo enterró Dios en el valle. Nadie enterró a Moisés, fue el Señor. En la tierra de Moab. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés, y vamos a ver quién era y por qué Josué no podía dejar de llorarlo en lugar de mirar un presente. Era de 120 años cuando murió. De esta nueva longevidad, no vayan a pensar que como Matusalén, porque entonces habría muerto chamaquillo. No, ya de nuestra longevidad. Moisés tenía 120 años. ¿Saben qué significa para mí? Una buena noticia. Estoy a la mitad de mi vida. Porque con 61, ¿cuántos me faltan? 59. Moisés tenía 120 años cuando murió. Pero no crean que era una persona mayor, limitada, que bueno, como se andaba aguantando los 120. No. La Biblia dice que sus ojos nunca se oscurecieron. Cuando Moisés miraba, sus ojos eran claros, limpios y potentes. Miraba el desierto, miraba los valles. Sus ojos nunca se oscurecieron. ¿Qué más? Ni perdió su vigor, Moisés nunca perdió su vigor. Era fuerte, tan fuerte, que cuando Dios lo llamó para su último momento de vida, le dijo: sube al monte. Moisés podía subir al monte con 120 años. Si no ha estado así, el Señor le hubiera dicho: espérate, yo bajo, no sea que te vayas a morir antes de lo que te voy a decir, ¿verdad? Pero el Señor sabía que él podía subir al monte y le dijo: sube al monte. Y Moisés subió al monte. Era un hombre lleno de vigor. Era un hombre con sus ojos llenos de vida, de luz. Y dice la palabra de Dios: y por eso lloraron los hijos de Israel a Moisés. Gracias a Dios por abuelos maravillosos, por padres admirables, por madres heroicas, que sin idealizarlas, algunos de nosotros hemos tenido. Abuelos que merecen la admiración, padres que no cabe duda son ejemplo de valor, de entrega, de fidelidad a su familia, de tantas cosas hermosas. Lo malo es que a veces son tan grandes, sin idealizarlo, realmente grandes, que nos sentimos nosotros tan pequeños. Miren, Moisés era así, y todavía dice la palabra algo más. Dice que los hijos de Israel lloraron a Moisés, todo el pueblo de Dios. Y dice en el verso 9: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Fíjense qué hermoso detalle. Estaban admirando
a Moisés y la palabra lo está admirando y está diciendo cómo era, todas las virtudes que tenía Moisés. Pero viene una nota y dice, pero el Señor llenó a Josué del espíritu de sabiduría. ¿Saben qué quiere decir esto? Quiere decir, sí, Moisés fue admirable. Moisés fue un hombre lleno de Dios, tan lleno de Dios como ahora Dios iba a llenar a Josué. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Y el Dios de gloria que dio tanta bendición a tu abuelo, a tu abuela, a tu papá, a tu mamá, el Dios de gloria que manifestó tanto su poder, es el mismo Dios de gloria que podría llenar tu vida, mi vida, y que quiere llenar tu vida y mi vida. ¿Por qué? Pues porque ya no está el abuelo, porque ya no está papá, porque Moisés ha muerto, y porque si despertamos de ese dolor, hay todavía un pueblo que debemos llevar a la tierra prometida. Está la familia, los niños, generaciones que ni siquiera en este momento aparecen, pero que vendrán. ¿Cuál será el camino que van a andar? ¿El recuerdo de un tatarabuelo bendecido? ¿O la realidad en cada generación de mujeres y hombres bendecidos por Dios? Esa es la pregunta que debemos responder. Por eso el Señor llenó del espíritu de sabiduría a Josué, porque Josué no necesitaba, digamos, como que valor. Él, si se trataba de tomar la espada e ir a pelear, no, hombre, Josué era el primerito que estaba allí. Pero tal vez le faltaba sabiduría. Tal vez. Yo creo que sí, porque por algo el Señor le llenó. En ese momento le llenó. ¿Qué quiere decir? Que Dios vio lo que le faltaba. ¿Y qué quiere decir? Que Josué reconoció que le faltaba. Ese es el gran problema. Nosotros podríamos enfrentar una nueva normalidad con una nueva fe y llenos de Dios, pero a veces, en lugar de reconocer lo que nos falta y pedirlo a Dios, porque su palabra dice que pidamos con fe y que Él nos dará, por ejemplo, sabiduría, dice Santiago 1:5, si alguno está falto de sabiduría, pues pídala a Dios, pero pida con fe. Podríamos pedirlo. Pero ¿qué hacemos? En lugar de reconocer, por ejemplo, ahorita ante esta nueva normalidad, Señor, yo me siento así, necesito esto, nosotros mejor lo ocultamos en una arrogancia, en una soberbia. Josué no. Josué seguramente habló con Dios y le dijo, mira, Señor, la verdad, mira, mi vida era simple, ¿no? Moisés iba al frente. Moisés decía, salimos hacia tal rumbo en el desierto. Moisés decía, momento, acampamos aquí. Él tenía la sabiduría. La vida era muy fácil para mí. Nada más sacar la espada y pelear con quien Moisés me dijera. Pero ahora, Señor, ahora Moisés no está. Y yo necesito la sabiduría que él tenía. ¿Y qué voy a hacer? ¿Ir a llorarla a un sepulcro? Diciendo, papá, ¿por qué te fuiste? Diciendo, papá, cuánto quisiera que estuvieras aquí. Claro, y yo también lo quisiera. Y todos quisiéramos que un pasado hermoso nunca nos hubiera dejado. Pero esa es la realidad. Por eso el Señor dijo, no. Tienes que transformarte por la renovación de tu entendimiento para que compruebes, para que alcances la buena voluntad de Dios. Buena y perfecta. Nosotros necesitamos no ir a llorar a un sepulcro, aunque siempre tener un recuerdo amado e inspirador de los nuestros, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Lo que nosotros necesitamos es decir, Señor, dame el doble de la porción de espíritu que tenía mi mamá
que tenía mi papá. ¿Quién hizo eso? Lo hizo Eliseo. ¿Cuándo? Cuando su normalidad estaba cambiando. Dios le estaba quitando a su padre espiritual. Dios estaba llevando a Elías. ¿Y qué hizo Eliseo? Pidió el doble de la porción de espíritu que había en Elías. Eso tenemos que hacer. Decirle, Señor, está bien, entiendo. Esta es una nueva normalidad y de nada me sirve llorar nostálgicamente por un pasado que ya no está o idealizar nostálgicamente un pasado que ya no está. Entiendo, debo transformarme, pero Señor, yo no tengo esto que mi padre tuvo, que mi madre tuvo, o que los grandes hombres de la Biblia tuvieron. ¿Y sabes qué va a hacer el Señor? El Señor lo va a derramar en ti. Aquí lo dice. Josué fue lleno del espíritu de sabiduría. Dios derramó. Y dice, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. ¿Sabes qué es importante para una superación sana de un pasado? Es importante la gratitud. El Señor dice en su palabra, el espíritu de sabiduría se derramó en Josué. Pudo haber dicho el Señor, pues porque Dios es bueno, punto. Pero dijo, porque Moisés había puesto sus manos sobre Josué. ¿Saben lo que está diciendo? Josué, nunca olvides las bendiciones de tus padres. Nunca. Nunca. Dios no dijo en su palabra, entonces el espíritu de sabiduría se derramó en Josué, pues porque Dios vio la necesidad y le derramó. Pudo haberlo dicho así. ¿Quién iba a reclamar? Pero el Señor pone el detalle. Vamos a leerlo. Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Lo que le estaba diciendo es, Josué, sí, deja de llorar a Moisés, pero nunca, nunca dejes de agradecer lo que él hizo por ti. Nunca dejes de agradecer lo que tus padres te dieron, lo que hicieron por ti. La Biblia dice que un día Moisés puso sus manos sobre Josué. Y eso Dios se lo trae a la mente de Josué y le dice, eso nunca lo olvides. Yo les he contado que aunque mi papá no estuvo mucho tiempo con nosotros, él me dio un regalo, el regalo de la música, el regalo de poder tocar, aunque no gran cosa, pero por lo menos lo suficiente para cantar con ustedes alabanzas. Me regaló mis manos, que son como las suyas, pero no solamente mis manos. Me regaló la habilidad de, por lo menos, tocar una guitarra para alabar a Dios. Si pienso en mi mamá, como tal vez muchos de ustedes, pienso en miles y miles y miles de cosas que me ha dado, ejemplos, inspiraciones. En el caso de mi papá, porque no estuvo siempre con nosotros, pues a lo mejor podría pensar que fueron pocas cosas, pero un padre nunca da poco. Un padre da, y tú tienes que aprender a valorarlo, sea poco o sea mucho a los ojos de los demás. Y yo agradezco a Dios que me dio este regalo. Esto vino de mi papá. Y no toco mucho la guitarra, pero la toco lo suficiente como para no tener que poner en riesgo a nuestros músicos en la iglesia, ¿verdad? Me imagino los pastores que pues dicen, bueno, pues pongo que un audio, pongo una grabación o que venga alguien y toque, ¿verdad? Yo no, yo puedo tomar una guitarra y dirigir a la congregación cantando.
Pero Dios me dice, este fue el regalo de tu papá. También un talento que Dios te da, pero también un regalo de tu papá. No lo olvides. El Señor dijo, sí, yo derramé espíritu de sabiduría en Josué, pero también fue un regalo de Moisés, porque Moisés puso sus manos sobre él. Y dice la palabra en el verso 10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Nunca más. Así que no comparen. Jamás hubo un profeta como Moisés, a quien haya conocido el Señor cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que el Señor hizo por su mano. ¿Se imaginan que esto hubiera sido publicado en un periódico de la época? Y que hubiera llegado el periódico a las manos de Josué y que hubiera leído, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Nadie como él en todas las señales y prodigios. Tal vez algunos pensarían, esto habría bastado para deprimir a Josué. Nunca más hubo alguien como Moisés. Dios le diría lo que te dice a ti, lo que me dice a mí. Es cierto. Nunca más hubo alguien como Moisés, porque Moisés era Moisés. Pero tampoco nunca hubo nadie más como Josué, porque Josué fue Josué. El gran problema de la vida consiste en compararnos. El gran problema de la vida consiste en no mirar las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros. Vivir siempre mirando nuestras bendiciones en relación o en función con las bendiciones de otros. Nunca hubo otro Moisés, pero tampoco nunca hubo otro Josué. Josué no estaba llamado a ser un segundo Moisés. Josué estaba llamado a ser Josué. Dios nos da una dignidad personal. Somos nosotros los que nos comparamos. Es cierto que nunca más hubo un hombre, un profeta como Moisés. Porque Moisés fue Moisés. Y con él terminó Moisés. Pero nunca tampoco hubo un Josué como Josué, el hijo de Nun, el servidor de Moisés. El hombre que sí tenía, la verdad, miedo de asumir el reto de esa nueva normalidad. Lo leemos en la Biblia. Vayan a Josué 1, versículo 5 en adelante, y oigan lo que el Señor le dijo a Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Josué, no te dejaré, no te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Primera vez que se lo dice. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Segunda vez, verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Qué miraba Dios en esa conversación que le hizo por segunda vez decir, solamente esfuérzate y sé valiente? ¿Qué miraba Dios que todo lo mira? Ante cuyos ojos están desnudas todas las cosas de nuestra existencia. ¿Qué miraba Dios en ese corazón? ¿Qué miraba Dios en ese entendimiento? Quizás lo mismo que mira en ti y que mira en mí. Quizás lo mismo. Porque el Señor le dijo en el verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y eso sí, Josué, debes cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en este libro está escrito,
porque entonces, nuevamente te lo digo, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Saben qué le estaba diciendo Dios a Josué? Josué, Moisés fue muy virtuoso. Moisés fue un hombre extraordinario. Pero mi bendición no depende de eso. Claro que con esas virtudes usé su vida poderosamente. Claro que me agradaba de esas virtudes de mi siervo Moisés. Pero mi bendición no depende del que corre, no depende del que quiere. Mi bendición depende de mí, que tengo misericordia. Y ahora tengo misericordia de ti. Deja de compararte. Deja de pensar que no llenas las botas de un Moisés. No estás llamado a llenar las botas de Moisés, pero sí estás llamado a llenar las tuyas. Eso sí, hazlo dignamente. Aprecia las bendiciones que te he dado. Enfrenta tus retos, no los de Moisés, los tuyos. Y abre tus ojos a la normalidad, a la realidad que te tocó vivir. Y el Señor se lo dijo. ¿Sabes de qué dependió que Moisés prosperara y todo le saliera bien? De que ese hombre, es cierto, era muy virtuoso, pero no dependió de eso. De que ese hombre nunca se apartó de mí. De que ese hombre se conservó fiel a mi palabra. Y si tú eres fiel, yo voy a darte mi bendición, Josué. Eso le estaba diciendo Dios. Le estaba diciendo lo que dijo después el apóstol San Pablo. A lo vil y a lo menospreciado del mundo escogió Dios. Miren su vocación. No son ni sabios, ni son nobles, ni son ricos. Pero Dios tomó a lo débil para avergonzar a lo fuerte y tomó a lo necio para avergonzar a los sabios. Dios transforma vidas. Y hoy, tú que me escuchas, sábelo. Para esta nueva normalidad o para la que siga, si tú te pegas a Dios, si tú te tomas de su mano, tú vas a ver su bendición. Moisés tuvo muchas virtudes, pero no por eso vio la bendición de Dios, sino porque nunca se soltó del Señor, porque en su corazón habitaba sincera y verdaderamente Dios, y porque sus ojos estaban siempre puestos en el invisible, en sus promesas, en sus bendiciones. Verso 7, entonces ya lo sabes. Verso 8, mantente fiel. Verso 9, mira que te mando que te esfuerces. ¿Por qué Dios llegó al versículo 9? 2 veces antes le había dicho, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué miraba Dios? ¿Dudas? ¿Qué miraba Dios? ¿Falta de fe? ¿Qué miraba Dios? ¿Temor? ¿Qué miraba Dios? El aferramiento neurótico a un pasado, yo no sé, pero algo miraba en Josué que le hizo decir, mira que te mando que te esfuerces. Y hasta ahí despertó Josué. Te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, Yahvé tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Dios le estaba diciendo, Josué, te mando que te esfuerces. Y eso despertó a Josué. ¿Y qué sucedió? Dice en el verso 1 de Josué capítulo 3. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán. Josué se levantó, caminó hasta el Jordán. Ahora tenía el reto. 15 minutos para salir al balcón, Josué. Tu primer discurso. La primera vez que no saldrá Moisés, el hombre admirable, el hombre incomparable. Ahora, en esta nueva normalidad, dado que Moisés ha muerto,
Josué, 10 minutos para salir. Josué se llenó de esta fe para una nueva normalidad, de esta convicción. 1, no te aferres a un pasado que ya no está. 2, no te compares con ese pasado. Tu vida es digna a los ojos de Dios. No solamente Moisés, también Josué. 3, vive siempre agradecido. Moisés puso sus manos sobre ti. Nunca lo olvides. 4, la nueva realidad está afuera y te están esperando. Nuevas generaciones, nuevos retos. Gloria a Dios por nuestros padres, gloria a Dios por nuestros abuelos, pero gloria a Dios también por estas nuevas generaciones que con fe y valor enfrentaremos esta nueva normalidad. Josué, discúlpame, 2 minutos para salir. Josué, yo lo sé, respiró profundamente. Se vistió el casco de jefe del pueblo de Dios. Abrió la tienda de campaña y salió mirando al pueblo. No era Moisés, pero era Josué, el hijo de Nun, el servidor de Moisés, el servidor de Dios, cuya gloria ahora estaba en él. Porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el Dios de Moisés, pero es el Dios de Josué. Fue el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de tus abuelos, el Dios de tus padres, de los míos. Pero es el Dios de nosotros, el Dios que está en esta nueva normalidad. ¿Y saben qué hizo Josué? Mirando al pueblo dijo: santificaos, porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. Fue su primer discurso. Santificaos, porque entendió una cosa: solo con un corazón lleno de Dios vamos a ver su gloria en cada nueva normalidad. Y comprendió que Moisés solo llevaba en sus ojos las promesas de Dios. Y Josué dijo: santificaos, vamos a pegarnos a la palabra, porque el Señor hará mañana maravillas. Y yo les puedo asegurar que los ojos de Josué se llenaron de luz como los ojos de Moisés. Moisés vivió viendo al invisible. Josué vivió mirando todas las maravillas que Dios había prometido. Al final de sus días, Josué dijo: toda la palabra de Dios se cumplió. Todas las buenas palabras que el Señor me habló se cumplieron. Ninguna faltó. Vivió mirando como en su primer discurso. Los hombres y mujeres de Israel oyeron retumbar una voz que ya no era la de Moisés, pero ahora era dignamente la de Josué: santificaos, porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. Nacía una nueva normalidad, nacía una nueva fe, nacía una nueva esperanza. Y el pueblo de Dios marchó, recordando siempre a Moisés, pero mirando a Josué al frente a conquistar la tierra prometida. Nuestros hijos y nuestros nietos nos están mirando. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Que nos están mirando también los tataranietos. En verdad, nos están mirando desde el corazón de Dios. Porque lo que hagamos hoy será la bendición que ellos recojan mañana. Así que, Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Tú y yo
conquistando esta nueva normalidad, conquistaremos la bendición de mañana. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios su bendición. Vamos a aclamar al Señor. Déjenme nada más cambiar este microfonito. Ahí está ya. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este mensaje, por esta palabra que tú nos has dado. En tu nombre, Señor bendito, recibimos tu palabra viva y eficaz, toda ella verdad sin mezcla alguna de error. Tu palabra escrita en la Santa Biblia, perfecto tesoro de instrucción para nosotros, que con la unción de tu Espíritu Santo hoy ha sido predicada. Tu palabra dice, Señor Jesús, que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y tu palabra ha hablado a nuestro corazón. Permite, Señor, que cada uno de nosotros, como Josué, nos levantemos para pelear por una tierra para nuestros hijos, para nuestros nietos y para las generaciones que nos miran desde el corazón de Dios, que vendrán en el tiempo de Dios y que recordarán a padres y madres, abuelos y abuelas que confiaron en ti, en esta nueva normalidad o en cualquier otra nueva normalidad que venga, porque siempre confiaremos y esperaremos en ti. Dile, hermana, hermano, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón, yo quiero llevarte en mi corazón, quiero que en mi corazón en verdad, con verdad, habites tú, y quiero que tu presencia bendita me llene los ojos de luz y esperanza, y mire cómo miró Moisés, y mire cómo miró Josué, creyendo que mañana vendrán maravillas, que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Te recibo, Señor, como Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.